nombre es Mauro Fragapane, ¿sí? Soy de Argentina, soy especialista en psicoterapia cognitiva, integrativa, desde un enfoque integrativo, ¿sí? Y soy investigador y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad de Argentina, ¿sí? De Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la costa atlántica. Tenemos el mar aquí cerquita, a un par de metros de mi consultorio donde estoy acá actualmente, ahora en este momento hablando. Y hablando de mi actualidad, me estoy formando en lo que es la terapia gestal o terapia gestáltica. ¿Sí? Me estoy formando acá en la ciudad de Mar del Plata, en un instituto privado, desde hace más de 2 años, ¿sí? Una formación grupal y vivencial. Y bueno, y ese es el tema que nos compete, el tema que nos trae hoy, que nos invita a charlar y a compartir un grato momento. Les voy a compartir pantalla para contarles cuáles van a ser, digamos, las temáticas que vamos a abordar de manera introductoria en la charla de hoy. ¿Sí? Como les comentaba, mi nombre es Mauro Fragapane, ahí yo les presento mis redes sociales, por si tienen alguna duda, algún comentario, alguna consulta, mi Instagram personal, psicólogo Mauro Fragapane, mi Facebook, licenciado Lic Mauro Fragapane, psicólogo, y mi página web maurofragapane.com.ar. Volviendo a la cuestión de la charla, vamos a trabajar sobre la terapia gestal, una introducción a este modelo terapéutico con respecto a 4 puntos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el origen, ¿sí? Con la cuestión histórica, ¿no? Cómo surge, cuáles son los antecedentes de la gestal, ¿sí? Cuáles son los aportes principales, sus principales referentes de la gestal. En segundo lugar, vamos a hablar de los conceptos centrales de este modelo, conceptos en términos de cuáles son los elementos teóricos que sostienen este modelo terapéutico, cuáles son los recursos, es decir, el espacio que refiere a las técnicas o las estrategias que utiliza el terapeuta desde el modelo de la Gestalt. Y en cuarto lugar, una relación que nosotros podemos ir estableciendo con las terapias de tercera generación, las terapias cognitivo-conductuales de la tercera generación. Luego de esta introducción voy a dejar de compartir y voy a comenzar a charlar sobre el origen de la terapia Gestalt. ¿Sí? La terapia Gestalt tiene un origen, digamos, es un modelo integrativo en sí mismo, porque confluye en sí mismo, ¿sí? Diferentes vertientes de la psicología misma y también de la filosofía hasta de artes, ¿no? Como el propio teatro, ¿sí? Y otros recursos que son de tipo artístico. ¿Sí? O sea que podemos decir que es una perspectiva que está conformada por diferentes antecedentes. Dentro de la psicología, la terapia gestal viene del psicoanálisis. Vamos a hablar después de Fritz Perls, que es su principal referente, entre otros, que era un psicoanalista. Del psicoanálisis también toma no solamente el psicoanálisis freudiano, ¿sí? Original, sino el psicoanálisis de Jung, con el concepto de sombras, de sombras y de luces, ¿sí? Eso es importante para poder tenerlo en cuenta. A su vez, el psicoanálisis que deviene de la vegetoterapia, ¿sí? de Wilhelm Reich, ¿sí? También otro psicoanalista, ¿sí? Que hizo desarrollos en Estados Unidos principalmente, se relaciona con la Gestalt, ya que Fritz Perls, ¿sí? Fue un paciente de Wilhelm Reich y toma la importancia del contacto corporal y de la expresión a través del cuerpo de lo que llama el conflicto neurótico o del sufrimiento psicológico. Bien. En otro lugar, obviamente el nombre Gestalt viene en algún punto de la psicología de la Gestalt, ¿sí? Pero no hay un paralelismo, es decir, es un antecedente, así como es el psicoanálisis, como es el budismo zen, la fenomenología, que ahora lo voy a ir mencionando. Coincide con la psicología de la Gestalt en el sentido de tomar alguna de las leyes que hablan de la percepción. Esta idea que las personas percibimos totalidades, ¿sí? Necesitamos organizar la realidad en configuraciones y en patrones naturales que aparecen en la experiencia directa del individuo. Tiene que ver claramente con el tema de la percepción. Es fundamental organizar para las personas la realidad generalmente en totalidades.
Tiene que ver con las relaciones del organismo con el medio, este concepto del contacto entre el organismo y el medio. Por eso es vinculante la psicología de la Gestalt con la terapia de la Gestalt, porque toma la idea de buena forma, de cierre, de organización, de totalidad y de figura fondo, que es fundamental en el espacio terapéutico ir teniendo en cuenta esas dos dimensiones. Esta frase muy conocida de la Gestalt, que el todo es considerado diferente a la suma de sus partes, ¿sí? Y a la importancia dinámica que hay en la interrelación de estas partes. Cuando hablamos de partes no nos referimos solamente a la cuestión del medio, ¿sí? Sino a las partes que integran al sujeto. Por eso tiene una idea la Gestalt, la terapia Gestalt, de una mirada holística del sujeto, donde es importante, al igual que la palabra, también el cuerpo, las expresiones emocionales, ¿sí? Los gestos, todo lo que hace una lectura fenomenológica. Otra idea interesante que viene, ¿no?, de la psicología de la Gestalt es esta idea de lo no satisfecho, ¿no?, de lo que no está cerrado. Por eso una idea central es la idea, valga la redundancia, de tener un equilibrio en la ley de cierre. Cuando el sujeto puede hacer un cierre de su experiencia, de su asunto, y no lo deja inconcluso, no lo deja abierto, seguramente tendrá un mayor bienestar. Cuando las cosas, las necesidades del sujeto quedan no satisfechas e interrumpidas, hablamos de gestalts o de gestaltens abiertas, ¿no?, de asuntos abiertos. Otra perspectiva que toma la Gestalt es la fenomenología y el existencialismo. La fenomenología tiene que ver con esta idea, ¿sí?, en términos también filosóficos, de analizar la realidad desde el fenómeno, ¿sí?, desde los fenómenos, desde lo observable. Entonces es clave la mirada del terapeuta con respecto a lo no verbal, o sea, lo gestual, que también otros modelos, ¿no?, como por ejemplo la psicología sistémica, toma en cuenta esta idea de lo digital y lo analógico, el lenguaje digital y analógico, como complementos para tener una mirada completa a la hora de realizar una observación en términos terapéuticos. La Gestalt también es como una clave en sí la fenomenología. Ver al consultante como un todo y observar cuáles son sus gestos, sus reacciones, no solamente lo que expresa a través del lenguaje verbal. Bien, se vincula también con el existencialismo, la Gestalt tiene como antecedente filosófico el existencialismo, principalmente, por ejemplo, el existencialismo de Martin Buber, con el concepto de relación yo-tú y yo-ello. La Gestalt se basa en la relación yo-tú. Esa relación yo-tú tiene que ver con observar y mirar al otro como un otro diferente, ¿sí?, que es merecedor de un valor, de que yo pueda poner en juego la capacidad de empatía, de entenderlo como una persona en su totalidad. Y no en la relación yo-ello, en donde el otro, en este caso el consultante, se puede observar como un objeto, como algo que es distinto a mí y que tiene que ser tratado desde otra manera. Bien, entonces es importante mencionar que la Gestalt no habla de moldear a ese consultante o de ofrecerle técnicas o estrategias para que el consultante pueda hacer algo con eso, ¿sí?, sino que la actitud tiene que ver con el terapeuta posicionarse como un recurso para el paciente, para el consultante, para que pueda en sí mismo descubrir sus propios recursos. Esta idea que los recursos, la forma de poder resolver la conflictiva está dentro de la persona, ¿no? Eso se diferencia de otras posiciones más conductuales, ¿sí?, y también obviamente el psicoanálisis con la idea de la interpretación, ¿no?, de esto de que yo interpreto algo del paciente. Yo observo, capto fenomenológicamente e invito al paciente a mostrarle esto. Es desde una mirada distinta. Por otro lado, otro de los antecedentes tiene que ver con el budismo zen, con la importancia del aquí y ahora, la idea de opuestos complementarios que también viene de Jung, ¿sí?, y la teatralización o todos los recursos teatrales. La Gestalt utiliza, principalmente a partir de los aportes de Free Peirce, que ahora vamos a hablar de él, todo lo que tiene que ver con recursos teatrales, como hoy en día se llama desde el role-playing, lo que viene del psicodrama de Moreno, ¿sí?, cuestiones que hacen como
recursos claves como la silla vacía, ¿no? Esta cosa de poder expresar un poco lo que pasa al paciente, sí, con el cuerpo, con las emociones, no tanto o no únicamente, mejor dicho, desde la palabra. Bueno, espero que vayamos bien hasta ahí. Vamos a hablar ahora de los máximos referentes de la Gestalt. El máximo referente, el original, es Fritz Perls. Fritz Perls, como le mencionaba, es un psicoanalista, él nace en 1893 cerca de Berlín, era un alumno brillante en términos intelectuales, pero de muy mala conducta, ¿sí? Tiene un distanciamiento con su padre, ¿no? En su infancia, en su adolescencia. Llegada a la Primera Guerra Mundial sirve como voluntario. En 1920 obtiene lo que es su doctorado en medicina en la Universidad de Berlín y se especializa como psiquiatra, ¿sí? Se centra en el interés del psicoanálisis e inicia su análisis con Karen Horney. Ahí también a partir del año 27 trabaja con Kuhn Goldstein, ¿sí? Donde es un autor que introduce la idea de autorrealización, 25 años antes de la elaboración de este concepto, de una idea vinculada a la autorrealización de Maslow. En esa época conoce a su futura esposa y colaboradora, que es Laura Posner, o también conocida como Laura Peirce, que ella fue formada por Wertheimer. Wertheimer era uno de los referentes de la psicología de la Gestalt en Frankfurt. Por eso toda la influencia de la psicología de la Gestalt le tenemos que dar reconocimiento a otra gran referente de la terapia Gestalt, que es Lore Posner, o Laura Peirce, ¿sí? La esposa de Fritz Perls. Se instala en Viena, empieza a realizar la atención con sus primeros pacientes, se casa con Laura Peirce, tendrá 2 hijos, y ahí inicia el análisis, su análisis personal con Wilhelm Reich, que les mencionaba anteriormente, donde empieza a tomar la importancia del lenguaje corporal, donde la neurosis como algo que se vive, se experimenta en el cuerpo, ¿sí? En 1933 huye a Holanda a partir del advenimiento de la Segunda Guerra Mundial por la persecución nazi. Él es de origen judío y aparte tenía una militancia en lo que era la Liga Antifascista en Berlín. Posteriormente se instala en Sudáfrica, ahí empieza a tener cierta prosperidad económica y reconocimiento, y junto a Laura Peirce fundan lo que es el Instituto Sudafricano de Psicoanálisis, ¿sí? En Johannesburgo. En el año 36, perdón, previo al 39, a la Segunda Guerra Mundial, acude a Checoslovaquia a el Congreso Internacional de Psicoanálisis, ¿sí? Y ahí presenta un trabajo sobre resistencias orales, que no es bien recibido por la audiencia, y además había tenido un encuentro que era breve, frío y distante con Sigmund Freud. Y ahí genera un corte con este modelo, ¿no? Hay claramente una experiencia en lo personal, en Fritz Perls, que hace distanciarse del modelo psicoanalítico. En el año 42 publica su primera obra, que es uno de los primeros disparadores originales, ¿sí? De la terapia Gestalt, que es Ego, o también llamado Yo, Hambre y Agresión, ¿sí? Que hace una dedicación a Wertheimer, a uno de los fundadores de la psicología de la Gestalt, en la introducción del libro. Ahí se pueden visualizar las primeras ideas de lo que va a ser la terapia Gestalt. ¿Por qué? Porque ahí Peirce empieza a hablar de la importancia del presente, ¿no? En el presente se pueden actualizar las cosas del pasado, no necesariamente tenemos que ir hacia el pasado, como el psicoanálisis más tradicional lo presenta, ¿sí? El origen no está ahí de la conflictiva, sino que desde el presente nosotros podemos reactualizar esas situaciones y eso genera un impacto, ¿sí? Y un efecto terapéutico mayor que hablar del pasado, sino tratar de reproducir algo del pasado en este presente. Luego habla del contacto directo y auténtico con el paciente, ¿sí? La importancia del cuerpo y las sensaciones, esto que hablaba anteriormente, la atención a esas emociones incompletas que no terminan de formarse, que no terminan de expresarse, y obviamente empieza a dar cuenta de la terapia Gestalt muy de a poco como un enfoque holístico entre el organismo y el medio. ¿Por qué organismo? No, y no esta idea de sujeto. Organismo porque tiene una concepción global de lo que es la persona.
entendiendo la dimensión emocional, la dimensión cognitiva, ¿sí? La dimensión corporal, de expresión emocional, como mencionaba anteriormente. Y no habla de ambiente en términos más conductuales, sino de medio, de contexto, ¿sí? En el año 47 se establece Free Pairs en Estados Unidos, y aquí conoce a Erich Fromm, ¿sí? Otro psicoanalista muy reconocido, ¿sí? En el 51, ¿sí? Publica con Paul Goodman y Ralph Helferlein lo que es Gestalt Therapy. Gestalt Therapy es el libro fundacional, ¿sí? De la terapia Gestalt. Acá lo novedoso de la propuesta es la idea de la Gestalt o de la Gesta como Gestalt inacabada o abierta. Ahí retoma lo que mencionaba anteriormente, las ideas de los psicólogos de la forma de la Gestalt, con esta idea de figura fondo, de Gestalt no cerradas, y en la idea de la concentración en el aquí y ahora, ¿sí? En los sentimientos, en las sensaciones físicas, y se opone, se distancia totalmente de uno de sus instrumentos fundamentales que había aprendido del psicoanálisis freudiano, que es la asociación libre, ¿sí? En el año 53, junto ya a su esposa, fundan un instituto gestáltico en Nueva York, en Cleveland también, y posteriormente delega la dirección, ¿sí? De esta fundación en Laura y en colaboradores, y comienza en la década del 50 ya a viajar y a hacer demostraciones de terapia gestáltica. Empieza a tener algunos desacuerdos ya con Laura, con su esposa, se separa, y también con ciertas diferencias con otros discípulos, ¿sí? De la terapia Gestalt. En el 55 se instala en Florida, en el 59 en California, ¿sí? Se empieza a expandir la terapia Gestalt a lo largo del mundo, se empiezan a generar fundación de diferentes institutos, él realiza otros viajes, se va hasta Japón, empieza con la experimentación de drogas, del LSD, ¿sí? Y abandona la idea de la terapia individual en Gestalt. Empieza a hacer énfasis en la terapia Gestalt como una terapia meramente grupal. En el año 64 se instala en California, en Island, y ahí funda el Centro de Desarrollo del Potencial Humano, ¿sí? Luego en el 68 se muda a Canadá, Free Pairs era andar de un lado para el otro, como verán, crea otro instituto gestáltico, ¿sí? En el 69 publica otro libro fundamental, lo recomiendo muchísimo, que es Sueños y Existencia, y otro libro que es Dentro y fuera del tarro de la basura, que es una autobiografía, ¿sí? Y en el año 70 muere de cáncer de páncreas a los 76 años. ¿Sí? Es despedido principalmente en Estados Unidos como uno de los gurús preferidos de todo lo que tiene que ver con el movimiento hippie contracultural de la época. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar, antes de entrar un poco a los conceptos centrales de la terapia Gestalt, que fundamentan teóricamente este modelo, el legado de Free Pairs. ¿Por qué Free Pairs fue importante? Bueno, fue importante justamente porque la terapia gestáltica es un enfoque existencial, se ocupa del fenómeno, de lo existente, de lo obvio, ¿sí? No depende exclusivamente de hablar acerca de o de lo que debe ser, sino que se apoya en el cómo, en esta idea del darse cuenta, y tiene como propósito central recuperar esas partes perdidas de la personalidad. ¿Sí? Que la persona se haga suficientemente fuerte y tome conciencia, ¿no? O haga una extensión de su conciencia para poder resolver lo que le está sucediendo. El método central es la toma de conciencia, ¿no? El terapeuta gestáltico, como decía anteriormente, acompaña, no dirige la terapia. Depende también el estilo personal del terapeuta, puede ser directivo en algún momento, en otro momento no tanto, pero no es un terapeuta que quiere condicionar, que quiere discondicionar, que quiere modelar, sino que trabaja en el aquí y ahora y que lejos interpreta en el sentido psicoanalítico, ¿sí? Otros referentes contemporáneos que me parece importante mencionarles: Joseph Zinker, Gary Jontev, Jean-Marie Robin, Jean-Marie Delacroix, que es un francés muy reconocido allí en Europa, Robert Resnick, también en Estados Unidos. En América Latina, referentes como Claudio Naranjo o Adriana Schnake, ¿sí? Que es una de las más reconocidas
terapeutas gestálticas que trajo la Gestalt aquí a Argentina. ¿Sí? Claudio Naranjo tuvo sus desarrollos en Chile. ¿Sí? Esos son otros referentes actuales, ¿sí? Contemporáneos. Bueno, vamos a comenzar a hablar de los conceptos teóricos que sostienen al modelo de la terapia Gestalt. Esperemos que vayamos bien, ¿sí? Con todo lo que voy comentando. Después podemos dejar un espacio para las dudas, obviamente, ¿sí? Y las consultas que ustedes quieran realizar. Un concepto fundamental es el concepto de campo, ¿sí? Que Peirce lo toma de la teoría de campo de Kurt Lewin, ¿sí? Uno de los referentes de la psicología de la Gestalt. Lo que va a hablar justamente Philip Peirce es la idea de campo-organismo-entorno. Lo que dice es que todas las personas somos organismos que vivimos constantemente en contacto con nuestro entorno, que nuestro entorno son otros organismos, son otras personas. Lo que quiere hacer la Gestalt acá es estudiar lo que ocurre en esa frontera entre el organismo, entre la persona y el entorno. ¿Cómo hace el organismo para tomar lo que necesita del entorno? ¿Sí? Para expresar lo que no necesita del entorno, cómo reacciona ante los efectos de ese entorno, ante lo que dicen, hacen, sienten otras personas, cómo se puede nutrir ese organismo, esa persona de los demás, y cómo permitimos que los otros se nutran de nosotros. Va a trabajar en el límite de contacto. Contacto es otro concepto fundamental en terapia Gestalt. El contacto tiene que ver con el trabajo que conduce al crecimiento. El contacto es cualquier movimiento de la persona en el entorno, hacia el entorno. Es la manera en que el cuerpo, en que el organismo se contacta. Justamente se produce en esa frontera, en ese límite de contacto, y permite la distinción entre lo que soy yo y lo que es el otro. La distinción yo, no yo. Justamente contactar es una forma de construir una forma y estar presente en la situación. ¿Sí? Cuando hablamos de sufrimiento, lo que habla la Gestalt es de neurosis, ¿no? Ese concepto que viene también del psicoanálisis. El sufrimiento aparece cuando no hay un buen límite de contacto. El contacto es el punto fronterizo donde aparece esa experiencia, ¿no? La persona enferma o sufre cuando no puede establecer un buen contacto ni establecer un buen criterio de contacto, ¿sí? Es decir, cuando no establecemos límites en relación a los demás y en relación a nosotros mismos, ahí es donde aparece el sufrimiento, ¿sí? Bien, otra idea central es la idea de homeostasis o autorregulación, que la homeostasis y la autorregulación también lo habla la psicología sistémica, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con el trabajo de familias, de sistemas en términos más globales, ¿sí? Esta idea de homeostasis o autorregulación tiene que ver con que todos los comportamientos de las personas están gobernados por este principio de un proceso de satisfacer las necesidades y tender al equilibrio. Para justamente alcanzar ese equilibrio, ahí hablamos de algo, de autorregulación, perdón. Si yo no logro esa autorregulación, ahí enfermo, ahí sufro, ahí aparece lo neurótico. El organismo tiende a la autorregulación, dicho de otras maneras, a la estabilidad. Justamente el objetivo de la psicoterapia Gestalt no es reprogramar, esto sin diferencia de las miradas más conductuales clásicas, al organismo ante criterios que son externos de salud o enfermedad, sino facilitar la recuperación, dice, de esta capacidad regulatoria que es propia de la persona, que se encuentra dañada, ¿sí? Por eso esta idea de que los recursos están en el consultante, las herramientas y las estrategias están en el consultante. Lo interesante es poder hacerlas conscientes para que la persona pueda resolver lo que le va a pasar. La idea de presente o aquí ahora es fundamental en terapia Gestalt. El comportamiento de la persona se observa en el presente y cómo se experimenta el pasado, pero en el aquí y ahora, y también la anticipación del futuro en el aquí y ahora. ¿Sí? Por eso cada situación es única e irrepetible. El terapeuta lo que hace generalmente es sospechar de generalizaciones, ¿sí? De etiquetas, ¿sí? Y la situación se construye en la relación en el ahora.
¿Por qué hablo de etiquetas? Porque es importante la idea de diagnóstico. Tenemos que saber hacer un diagnóstico en términos psicológicos, pero no nos guiamos a rajatabla con el diagnóstico. El diagnóstico es un mapa, es algo que nos puede orientar, pero no vamos a trabajar de manera manualizada. Esa es una gran diferenciación con otros modelos psicoterapéuticos, ¿sí? La idea de totalidad, de holismo, de Gestalt. La Gestalt en sí mismo, el concepto tiene que ver con totalidad, ¿sí? La persona en sí mismo es un todo, es un conjunto donde aparecen diferentes dimensiones que forman un todo. Por eso la terapia Gestalt tiene en cuenta no solo lo que dice, lo que piensa, lo que dice, lo que piensa el paciente, sino cómo se emociona, cómo mueve su cuerpo en las sesiones, ¿sí? Esa idea de la percepción conjunta de las cosas, de lo que se hace figura en ese fondo, ¿sí? Otra idea central, otro concepto fundamental, es la idea de perro de arriba y perro de abajo. Esto es parecido, pero no igual, a esta idea de conflictiva interna que deviene del psicoanálisis, ¿no? Esta conflictiva entre el yo, el ello y el superyo, más de tipo freudiano. Lo que va a proponer Free-Perls es hablar de perro de arriba y perro de abajo, ¿sí? No tanto como instancias psíquicas, sino como funciones, ¿sí? Lo mismo que la idea de self, de yo. Este perro de arriba sería como la parte más autoritaria, es el deberismo, son los mandatos, lo que nosotros vamos introyectando cuando vamos aprendiendo y desarrollándonos en la vida. Es esa parte que no cuestionamos, que heredamos. Y el perro de abajo es esa función intrapsíquica que trata de evadir las exigencias de ese perro de arriba. El perro de arriba le puede decir, bueno, tenés que trabajar más, y el perro de abajo le contesta, sí, bueno, pero quizá puedo trabajar en otro momento, en otro día. Cuando hay una lucha entre estas dos instancias, es ahí donde aparece también la conflictiva, ¿no? Entre esta instancia más moralista, más ética, y una instancia que tiene que ver más con quizá lo visceral, lo instintual, el deseo, la necesidad, ¿sí? La cura justamente, entre comillas, o el resolver el conflicto, está en la integración de estos dos perros, en donde uno no intente dominar al otro, donde los dos puedan tener un diálogo, ¿sí? Y puedan resolver el problema sin tratar de anular uno sobre el otro. La idea siguiente que me parece importante mencionar tiene que ver con la de jerarquía de necesidades. Esta idea de necesidad es fundamental en Gestalt. En el caso de la persona que está sufriendo, que tiene un padecimiento, en el caso del neurótico, en términos más gestálticos, no puede establecer esta persona una buena jerarquía de necesidades. Responde muchas veces, hablando de ambiente y organismo, más a las necesidades de afuera del organismo, de lo que viene del contexto, que que la propia persona. O a veces al revés, pone por encima sus propias necesidades constantemente frente a las necesidades del ambiente. Hay una falta de coherencia que no permite establecer una buena jerarquía de necesidades. Esto va de la mano con esta idea de límite de contacto. No es claro el límite de contacto. En cambio, la persona que no está en sufrimiento, una persona sana, el organismo sano en términos teóricos, dice Peirce, puede establecer esa jerarquía de necesidades. Primero atiende a lo primero, a la necesidad dominante, después a lo segundo, después a lo tercero. Por eso la típica frase del neurótico es, no sé lo que quiero, ¿sí? Estoy confundido, quiero tantas cosas que no sé por dónde empezar, ¿sí? Esta idea de contradicción, de ambigüedad, define claramente a la neurosis y a la conflictiva psicológica. La Gestalt apunta al darse cuenta. El darse cuenta es otro concepto central, o también traducido como awareness. Es la capacidad de la persona de percibir lo que está sucediendo en el aquí y ahora, tomar un proceso de conciencia global en el presente, y no es una comprensión intelectual en el sentido más del insight proveniente de la psicología de la Gestalt.
¿sí? Sino que es una experiencia holística. Es cuando en el cuerpo me estoy dando cuenta que me está pasando. Es cuando me doy cuenta y tomo conciencia de lo que me pasa desde el cuerpo, desde las emociones, no solo desde lo cognitivo, desde la cabeza. Es cuando a la persona le cae la ficha, pero no es una ficha en términos cognitivos, sino de me doy cuenta con el cuerpo de lo que me está pasando. ¿Sí? Cuando hablamos de neurosis, enfermedad en Gestalt, tenemos que hablar de la idea de mecanismos de interrupción de contacto. Esto que hablábamos del contacto anteriormente. La psicoterapia de la Gestalt tiene un concepto de salud de enfermedad, no pone tanto el foco en la enfermedad, en lo neurótico, sino en los procesos de salud. Que la persona pueda ser más creativa, más espontánea, más flexible, que se ajuste mejor al entorno y a sí mismo, que pueda tener una capacidad de transformación. Bien, cuando hablamos de lo psicopatológico, hablamos de lo rígido, de lo que no es saludable. ¿Sí? Cuando me aíslo ante el entorno, cuando estoy triste, es adaptativo en algún momento, pero si yo rigidizo esa estrategia, esto puede llevarme, por ejemplo, a desarrollar una depresión. Lo neurótico tiene que ver con esos mecanismos que en algún momento me sirvieron, pero los sigo usando y ahora ya no me genera tanta ganancia. ¿Sí? Ya no me sirve tanto como me servía antes. En algún momento me sirvió ese mecanismo. ¿Sí? Y hablando de mecanismos, algunos de esos son los mecanismos de interrupción del contacto. Son sanos si los usamos equilibradamente, no son sanos, ¿sí? Cuando abusamos de ellos y cuando los usamos justamente cuando no es necesario hacerlo. Algunos de esos mecanismos de contacto son la introyección, la proyección, la confluencia, la retroflexión, el egotismo y la deflexión. Voy a hablar de alguno de ellos. La introyección tiene que ver cuando el ambiente gana sobre el organismo. ¿Qué quiere decir el ambiente gana sobre el organismo? Internamente la persona toma elementos del ambiente como si fuesen propios y no se percata de eso. Digamos, la educación en sí misma todo el tiempo nos pone sobre la mesa la idea de introyección que es necesaria, ¿sí? Para ser lo que somos. El tema es cuando aparecen los mandatos que ya no nos sirven, ¿no? Como un mandato de una persona debe trabajar mucho, o los varones no pueden llorar, o las mujeres tienen que hacer determinada cosa. Cuando ese mandato me interrumpe y no me permite establecer un buen contacto con el ambiente ni conmigo mismo, es ahí cuando se vuelve patológico y cuando la introyección ya no nos sirve. ¿Ven? Se introyecta ese valor que viene de afuera y es vivenciado como propio e interrumpe esa necesidad de contacto. La proyección es otro mecanismo de interrupción de contacto que es lo opuesto a la introyección. Acá el organismo le gana al ambiente, ocupa más lugar. ¿Sí? El proyector o la persona que proyecta lo que hace es rechazar aspectos de sí mismo y se los vuelca sobre el ambiente, sobre los demás. El caso más extremo claramente es la paranoia, ¿sí? En términos patológicos. Si el paranoico de alguna manera está proyectando algo de su propia desconfianza en los demás. ¿Sí? También, por ejemplo, la persona que es soberbia, ¿sí? Que mantiene como un perfil soberbio, entonces acusa al resto, a los demás que no son amigables con él. Ahí hay otro ejemplo de proyección. ¿Sí? Que me sirve en algún momento para identificar y ver lo que está pasando en el ambiente, pero cuando abuso de la proyección, claramente no estoy contactando con mi necesidad y lo que me está pasando. Generalmente las cosas negativas que considero de mí, los rasgos que no me vienen bien, ¿no? La confluencia es otro mecanismo de interrupción de contacto donde ahí el ambiente y el organismo pasan a hacer lo mismo. Confluyen. Confluir viene de la mezcla de dos ríos donde el agua pasa a ser una sola. ¿Sí? Donde el organismo se fusiona con el medio y no hay límite entre la persona y el medio. No se pueden establecer deseos sobre los demás. Esto es muy común en terapia cuando una persona habla desde y con la pareja. Está acá en la consulta de manera individual y habla con esto de estamos bien, creo que vamos en un camino correcto.
responden y hablan desde la pareja y no desde sí mismos. Hay una confusión muchas veces entre la necesidad del deseo propio con la necesidad y deseo de los demás. ¿Sí? Es necesaria la confluencia muchas veces, por ejemplo en la relación madre-hijo al comienzo, en el desarrollo es fundamental, ¿sí? Pero cuando se mantiene a lo largo del tiempo puede traer sufrimiento. ¿Sí? Por último voy a hablar de la retroflexión. Lo que hace el retroflector es hacerse a mí mismo lo que le haría a los demás, ¿sí? O lo que los demás no hacen conmigo. ¿Sí? En el ejemplo patológico aparecen en la adolescencia las autolesiones, muy vinculante a la desregulación emocional, a los cuadros límites de personalidad, hablando de un modelo más cognitivo. Este enojo, esta angustia que me generan los otros, ¿sí? Ante la falta de afecto, ante la desaprobación, ante lo que yo percibo que los demás me hacen, ¿qué hago? Autolesión. Ese es un ejemplo del retroflector. ¿Sí? El egotismo tiene que ver con una idea más narcisista, ¿sí? De la necesidad de ponerla a mí mismo, de no poder y quedarme como sin sabor en la vida, de no poder contactar con el ambiente, con el contexto, mejor dicho, de otra manera. Se vincula con ese tipo de cuadros. Y la deflexión tiene que ver con esto de utilizar un mecanismo que no me permita contactar con la emoción original, por ejemplo, ¿no? El deflector se ríe en un velorio, cuenta un chiste, utiliza el chiste como una forma de evadir la angustia que siente, se ríe cuando está contando que falleció un ser querido. Ese es un buen ejemplo de deflexión y es otro de los mecanismos de interrupción de contacto. ¿Sí? Lo que hacemos en Gestalt, ahora voy a hablar de los recursos, es tratar de hacer conscientes esos mecanismos para que la persona realmente contacte con lo que le pasa. ¿Sí? Es una idea vinculante a la idea de mecanismos de defensa, ¿no? Proveniente también del psicoanálisis. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, esperemos que sí. Voy a hablar en este último pedacito que me queda tramo de la charla sobre los estupendo. Bueno, muchas gracias por el refuerzo positivo. Ahí hablamos un poco de conductismo. Voy a hablar un poco de los recursos, ¿no? Digamos, la Gestalt no se jacta de usar estrategias ni recursos en términos como utiliza la terapia más cognitivo-conductual, otros modelos, pero sí tiene cierto uso de algunos elementos que son característicos. ¿Sí? Voy a hablar de ello y después vamos a dar lugar a preguntas y comentarios. Obviamente quiero también escucharlos ustedes si quieren hacer algún comentario. Recursos. Bueno, como decíamos, se apunta a la idea de centrar el proceso, la experiencia de la persona en el aquí y ahora. Y para trabajar, perdón, en el aquí y ahora, para que la persona tome conciencia y se haga responsable, responsable no en un sentido de mandato, de tú tienes que ser responsable, sino en darme cuenta de lo que me pasa, ¿sí? En que estoy haciendo esto. Para eso se va a enfatizar en el presente, como dijimos, no solamente en lo cognitivo y en lo mental, y es fundamental las lecturas y las observaciones que va haciendo el terapeuta de lo emocional y lo corporal. Por ejemplo, yo tengo a Pedro delante mío, Pedro me está hablando de algo que está sufriendo y se sonríe cada vez que me cuenta eso. Entonces yo le voy a decir, Pedro, ¿estás sonriendo cuando estás contando esto? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? ¿En qué te resuena eso? ¿En qué te das cuenta de eso? Bueno, y ahí se empieza a trabajar, desde ese gesto. La observación fenomenológica es fundamental, ¿sí? Para trabajar justamente la noción de autorregulación, de saber realmente lo que quiere la persona, si quiere reír o realmente quiere llorar, si quiere angustiar, ¿no? ¿Se hace cargo o con esa risa no se está haciendo cargo de lo que le pasa? ¿Sí? Es una terapia de acompañamiento donde las herramientas, como la observación fenomenológica que mencioné recién, permiten que el paciente se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Sí? No es una interpretación. Yo no le digo, me parece que te está dando gracia cuando vos estás mencionando, no. Estás haciendo esto. Es un comentario, un señalamiento fenomenológico, porque la persona lo está haciendo con el cuerpo, se observa. ¿Sí? Bien,
Otra cuestión fundamental es la importancia en la idea de manipulación. Lo que hace la persona ahí con esto de la sonrisa, por ejemplo, es manipularse a sí misma y también al otro, no en un sentido sádico de maldad, sino en no contactar generalmente con lo que le está pasando, ni con el efecto en el entorno. ¿Sí? Entonces muchas veces ahí, no, es que me contaron un chiste justamente antes de contarte esto que me está pasando, que me acordé, ¿no? Pueden haber salidas de ese tipo, argumentaciones que tratan de manipular digamos, a esa situación, a él mismo, a la persona en sí misma, y al terapeuta en este caso. ¿Sí? Tiene que ver con los roles que interpretamos muchas veces. Ustedes lo verán si son terapeutas, el paciente que siempre viene con un rol en particular, o el rol de la víctima, o el rol del evitador, o el rol de yo puedo con todo, ¿no? La cosa más narcisista, o el meticuloso, la cosa como más obsesiva. Hay como roles, se trabaja mucho con eso a través de algunos, lo que nosotros llamamos experimentos, ¿no? Los experimentos son, por ejemplo, el más reconocido, la silla vacía, donde el paciente se sienta en una silla, se comunica en otra silla que va a estar vacía, con una parte de sí mismo, luego esa parte de sí mismo le responde al paciente. Uno lo que hace ahí es guiar el ejercicio, ese experimento, no interpreta, no interviene, solamente va llevando ese diálogo. Y si nos damos cuenta que el paciente tiene necesidad de decirle algo a esa parte suya, que lo que hace es manipularse a sí mismo y cortar el contacto con eso, uno puede estimular con alguna frase o con algún acompañamiento con el cuerpo. ¿Sí? Ahí vemos la incidencia de lo teatral en el modelo de la Gestalt. Trabajamos con el role-playing, con la dramatización, ¿no? Si el paciente trae algo del pasado, bueno, a ver, decilo ahora, decilo como si tuvieses 5 años cuando te pasó eso con tu papá. Ahora decilo como un adulto, ¿no? Para que la persona se dé cuenta si está actuando desde la rigidez, ¿sí? Desde ese niño herido o esa niña herida de la infancia, y ahora puede actuar desde la adultez, desde hacerse responsable de eso que le pasa. ¿Sí? La dramatización. ¿Sí? Ahí trabajamos en esta idea del darse cuenta, del paciente tome conciencia de que se da cuenta con estos recursos. Otro recurso fundamental es la exageración o amplificación de los gestos. Si vemos que la persona viene a la consulta y nos dice, no, Mauro, lo que pasa es que yo me hago cargo de todo y es como que cargo en la espalda cosas. Bueno, lo invito a que cargue más y a que haga ese gesto corporal. Ahí, ¿qué va sintiendo en esa amplificación de cargar más? ¿Y qué va tomando conciencia? Es muy probable que en algún momento se canse de estar haciendo ese movimiento con la espalda y diga a sí mismo, se diga, bueno, tengo que parar. Ese tengo que parar, que uno no lo dice como terapeuta, usted tiene que parar, tiene que saber poner límites, ni lo trabaja de lo cognitivo, sino lo que lo trabaja de la expresión propia que el paciente hace con ese gesto, genera un efecto muchas veces más impactante de cambio que un comentario que uno le puede decir al paciente. Después trabajamos con la exploración de los sueños, pero no en el sentido del psicoanálisis tradicional. Usamos los sueños como expresión también, como algo que pasa en la vigilia, en la vida en general. Los sueños para la Gestalt no son realizaciones, ¿sí?, de deseos inconscientes, de profecías, sino que tienen un mensaje existencial. Me están hablando algo de mi existencia, de lo que me pasa en el aquí y ahora. Tiene que ver con esta idea del satori, el despertar del budismo zen también. En el sueño hay una proyección. Yo en cada personaje estoy proyectando algo de mí. Lo que hago en el sueño es que el paciente en primera persona y en presente empieza a hablar de ese sueño para empezar a darse cuenta qué partes de sí mismo está proyectando en cada elemento del sueño, para poder negociar esta relación perro de arriba y perro de abajo. ¿Sí? Lo que hacemos es que interprete a alguno de esos personajes desde la primera persona para ver qué se va dando cuenta, qué va sintiendo
a la hora que va siendo su papá, su mamá, su pareja, su jefe en el trabajo, ¿sí? Y cómo se va sintiendo él en esa relación. Es una manera de trabajar con los significados, cómo se ve a sí mismo, ¿sí? Y cómo está actuando en su presente, frente a sí mismo y los demás. Por último, es central hablar de los ejercicios de respiración y de meditación. Y acá ya lo vinculo con la relación con el mindfulness, ¿sí? De Kabat-Zinn y de otros autores. Ya Fritz Perls en esa época nos hablaba, ¿sí? Digamos, y él lo retoma de una tradición también del budismo, del pensamiento oriental, etc., de la importancia de la respiración como un apoyo para estar en el aquí y ahora. Fundamental, como una técnica, por ejemplo, la respiración diafragmática, en lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad, porque la ansiedad es estar más adelante, lo sabemos. La Gestalt trabaja en el presente. Estás muy adelante, a ver, respiremos. Trabajamos con la respiración, con ejercicios de meditación muchas veces en la consulta, para justamente dar lugar a la toma de conciencia. Ahí yo veo una relación, no lo digo yo, lo han dicho otros autores. El otro día estaba en una charla que daba Jean-Marie Delacroix, un gran referente de la Gestalt en Francia, y él hablaba de esto, lo que ya, digamos, lo que se menciona ya hace décadas en terapias de tercera generación, ¿no? Como el mindfulness o en la terapia de la aceptación, de la terapia de aceptación y compromiso, que hay vinculación con el mindfulness. Bueno, ya lo mencionaba Fritz Perls y la Gestalt en su momento, así que me parecía también fundamental hacer esa mención. ¿Sí? Bueno, ya hasta aquí llego, me parece, he hablado muchísimo. Habría preguntas, comentarios, lo que quieran conversar entre todos y todas para ir cerrando esta charla. A ver, yo sé. Hay acá una preguntita: ¿para qué tipo de trastornos o problemas es muy recomendado hacer terapia gestal, ya sea humanística o sistémica? Bien, en realidad se trabaja con lo que podemos conocer, ¿sí?, desde otros modelos, con trastornos más de tipo emocionales o del estado de ánimo, ¿sí? Que de la gestal se va a hablar más de neurosis, se va a hablar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese tipo de trastornos en términos emocionales y de estado de ánimo, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, fobias, trastornos de ansiedad generalizada, bueno, ansiedad social, ¿no? La ansiedad social se pone muy en juego esto de la proyección, ¿no? El miedo a lo que los otros digan de mí, a cómo me va a juzgar. Claramente hay un juzgamiento interno que se está proyectando en otros. Ahí podemos ver la idea de proyección, ¿sí?, en el trabajo con la ansiedad social o con la fobia social. Bien, ¿qué relación encuentras entre la Gestalt y la TCC? Bueno, para mí esto que mencionaba anteriormente, ¿no? Hay un puente claramente con algunos recursos con respecto a la respiración, a la meditación, a la importancia de estar en el presente. Claramente la TCC más de primera ola, Aaron Beck, ¿no?, Albert Ellis, van a hacer mucho más énfasis en las cuestiones cognitivas, trabajar con pensamientos automáticos, con esquemas, eh, con ese tipo de cuestiones, ¿no? Y la idea más de lo irracional. Igual ya la segunda ola, la TCC de segunda ola, ¿sí?, con otros aportes, nos va a hablar no tanto de lo irracional, sino de la importancia de las emociones, de la conducta. La TCC de tercera generación va a hacer más énfasis en lo conductual, claramente, ¿no? De algún modo hay una relación. Yo creo que todas las terapias, independientemente de los enfoques, vamos a lo mismo, vamos a ser consciente de lo que nos pasa, eso que decía Sigmund Freud, a ser consciente de lo inconsciente, solamente que vamos desde diferentes lados, ¿no? ¿Cómo aborda la Gestalt las adicciones? De nada. Bueno, las adicciones también puede ser otra temática para trabajar, ¿no? ¿Qué pasa con el abuso de la sustancia, por ejemplo? ¿Qué yo no quiero contactar? Si yo estoy haciendo el abuso con una sustancia desde hace años, claramente en momentos de cierta emocionalidad, no contacto con esa emocionalidad, la tapo y la guardo detrás de la adicción, ¿sí?
salir de la adicción, más allá que es una problemática también en términos biológicos, porque hay, no me sale la palabra ahora, ¿no? Cierta intolerancia a la sustancia por parte del cuerpo, eh, tiene que ver también con eso, ¿no? Con no contactar realmente con lo que nos está pasando y aprender a utilizar la adicción como una manera de regularnos emocionalmente, ¿sí? Y creo que ahí también se relaciona con esta idea de regulación emocional que trabaja la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Espero que responda un poco el tema sobre adicciones, así muy, muy por arriba. Bien. Ah, interesante. O sea, ¿dónde se puede sí, hay lugares en España, hay asociaciones. Si querés, después me podés escribir o mandar un mail. Mi mail es fragapanemauro@gmail.com o las redes sociales. Recordámelo, que yo te averiguo los lugares. Pero hay diferentes lugares en España, ¿sí? Donde podés formarte en terapia gestal. Sí, lo escribo por aquí. fragapanemauro@gmail.com. Es mi apellido y mi nombre, fragapanemauro@gmail.com. Ahí me podés escribir tranquilamente y yo te paso la información. También me podés contar dónde vivís, porque quizá eso me sirva para darte alguna orientación. O, digamos, la formación de Gestalt, con esto de la pandemia en el medio, se tuvo que ayornar. Yo empecé con mi formación en terapia Gestalt, con una formación de tipo online, así por Zoom. Luego, la mitad del segundo año y este que es mi tercer año, ya lo pude hacer presencial. Es fundamental la presencialidad porque la experiencia que uno siente formándose en terapia Gestalt tiene un efecto claramente en lo personal primero y luego en lo profesional, para uno poder utilizar los recursos y la actitud gestáltica. Bien, ¿alguna recomendación de algún libro para apoyo de temáticas o técnicas de terapia gestal? Bueno, los había mencionado. Sueños y existencias de Free Peirce. eh, ese es muy interesante. Otro texto de John Teff, ¿sí? El texto de Gestalt Therapy de Flipper del 51 está muy, muy interesante para poder leerlo, que es como fundamental. También puedes escribirme, José, y yo te paso más detallado los títulos, ¿sí? Que los fui mencionando también a lo largo de la charla. Por ejemplo, Sueños y Existencia es muy interesante porque habla de esto, de cómo se trabaja el sueño totalmente diferente al modelo psicoanalítico, ¿sí? Sergio dice, hola, buenas. En psicología positiva vi intervenciones sobre el perdón y la compasión. ¿Esto viene de la Gestalt o la Gestalt lo trabaja de manera diferente? Yo no creo que tenga correlación directa, ¿no? Con la Gestalt, pero creo que en términos reales, concretos, hay una relación, totalmente, sobre la compasión y el perdón. Trabajamos en eso, en que la persona acepte realmente lo que está pasando y pueda perdonarse, que no se siga riendo de lo que le angustia, sino que se angustie para poder contactarse con eso que le pasa y darse cuenta que la angustia no es tan terrible, ¿no? Ahí hay una relación con esto del perdón y la compasión. Y con la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? De poder aceptar lo que nos pasa. Cuanto más lo negamos, más lo evitamos, más sufrimiento hay.